Y ahora, para hablar un poco de lo que ha sucedido a lo largo de la semana, que también lo hemos comentado y que bueno, que ha estado en agenda, vamos a charlar un poco sobre la situación política en el país, ¿no? Y todas estas novedades que han surgido. Sí, recién lo adelantaban un poco. Bueno, fue una semana compleja, como es atareada para el gobierno nacional tras la pérdida en las elecciones que fueron el domingo pasado, que parece que pasó hace un montón o que parece que pasó hace tan poco. Bueno, el triunfo de Juntos a lo largo y ancho del país marcó, bueno, una agenda importante en lo que es el gobierno nacional, el oficialismo, el Frente de Todos, donde, bueno, no solo perdieron la provincia de Buenos Aires, sino también a nivel nacional en otras 16 provincias. Ante eso, bueno, se estimaba que iba a haber un cambio en los gabinetes, de figuras de ministros y eso, y bueno, hasta el miércoles era solo una suposición que había en cuanto a eso, eran rumores, pero el ministro de Interior de la Nación, Eduardo Guado de Pedro, fue el primer funcionario que difundió públicamente la decisión de poner a disposición del presidente su renuncia. Fue el único que escribió y dijo, bueno, te presento mi denuncia, la tengo a disposición, que no significa, porque hay muchos malentendidos que dicen, bueno, renunciaron. No, la ponen a disposición y después se va a ver. En base a eso, bueno, hubo varios confirmados más que hicieron lo mismo que Guado de Pedro, y fue a través de la diputada nacional Fernanda Vallejos, que confirmó vía Twitter quienes pusieron a disposición sus renuncias, que fue el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvareza, el de Justicia, Martín Soria, el de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, la directora del PAMI, Luana Volnovich, la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Rabeta, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español. Fueron los primeros que siguieron a este ciclo de poner a disposición la renuncia. Después siguieron el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier. ¿Cabandier es? Sí. Sí. El presidente de la autoridad de Cuenca Matanza del Riachuelo, Martín Sabatella, y la presidenta del INADI, Victoria Donda. Bueno, fueron los siguientes, y ahora último se supo de que en la misma situación estaban el ministro de Cultura, Tristan Bauer, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y bueno, también pusieron su renuncia tras lo ocurrido en las PASO este domingo. Bueno, esto seguramente en todos los medios de comunicación lo habrán visto, ¿no? Es algo que está movilizando al país entero, hay muchísima incertidumbre, no solo en el área político, sino también en la sociedad. Digo, ¿qué está pasando? Y creo que es importante recordar que no es la primera vez que sucede esto, que poner a disposición una renuncia no habla de, no estamos haciendo nada, me voy porque perdimos, sino que habla de que, bueno, el pueblo está descontento, mostró su descontento para con los funcionarios en las elecciones, y estos dijeron, bueno, tomamos cartas en el asunto, ponemos a disposición la renuncia por si quieren hacer cambios. Y ya se hizo en otras veces siempre el campo popular, digo, siempre se hicieron cargo de cuando suceden estas cuestiones renovar, sean los ministros, el jefe de gabinete. Sí, algunos puntos, núcleos duros del gabinete se renuevan según obviamente las problemáticas o las demandas que se vean en el momento. En sintonía con lo que vos decías recién, ayer Agustín Rossi sacó más o menos como una historización de lo que fueron los gobiernos anteriores del peronismo, particularmente desde el 2009, sí. Donde plantea la situación de cómo después de la elección del 2009 legislativas, que en ese momento no se tenían paso,
eran de una en ese momento. Claramente perdieron y de manera inmediata lo que dice el Chivo Rossi es que sale Sergio Massa del gabinete y entra Aníbal Fernández, sí. Y después sale Ocaña y entró Mansur. Y bueno, y ahí cuenta un poco la situación, esta información está en su Instagram personal, donde va haciendo una historización del 2009 en adelante con las derrotas que ha sufrido el kirchnerismo en las elecciones intermedias y cómo eso también ha intentado, dentro de lo que tiene que ver con el gabinete, ir generando reestructuración de las figuras y reestructuración obviamente de las políticas, que lo que sucedió el lunes y martes son cosas que suceden en general cuando se pierde alguna derrota electoral. Y todos disponen, porque han pasado que han perdido otros gobiernos elecciones y bueno, nosotros nos lavamos las manos, la culpa es del pueblo. No, esto habla de que bueno, se tiene que hacer cargo de que hubo errores en diferentes gestiones de gobierno y bueno, tienen que haber cambios. Se podría decir que el gobierno en este momento se encuentra como en un estado de autocrítica, es decir, sí. Bueno, cómo llegamos hasta acá y cómo obviamente llegamos a perder puntaje en cuanto a las elecciones y cómo nos paramos. En gran parte del país, además. Claro, y cómo nos posicionamos de acá, obviamente, en adelante, no solamente a las elecciones de noviembre, sino para gestionar los 2 años. En perspectiva, digo, al 2023. Le quedan 2 años más de mandato al presidente, vicepresidente, bueno, quedan 2 años más de mandato, más allá de las elecciones estas que pasan ahora, de las legislativas. Y hay que pensarlo, bueno, hay descontento social, hay descontento en el pueblo con el oficialismo, hay que cambiar ciertas cuestiones y en eso están en un ciclo de negociaciones. Se habla de interna política, de todo. Mismo ayer fue viral un audio que circuló de una diputada, de Fernanda Vallejos, que es diputada nacional del Frente de Todos, criticando al presidente, tildándolo de ocupa, cuando como es, ocupa no es porque fue electo por la democracia. Se habla de que nosotros, dice ella, nosotros lo pusimos en ese lugar y no está haciendo nada. Bueno, un montón de críticas, un audio de 11 minutos. Sí, sobre eso me parece también importante poder destacar también la situación de lo ponemos ahí o lo ponemos allá. La realidad es que en el 2015 hay una derrota del campo popular, que en el 2017 después no se llega a una unificación de ese campo popular y que de la única manera para sacar a la derecha y a las políticas neoliberales de nuestro país tenía que ver con la unidad de los actores del pueblo. La realidad es que, como mismo se decía en todos los entornos peronistas, con Cristina no alcanza, tenemos que ir con la unidad de todo el peronismo y es por eso que Cristina hace, entre comillas, o particularmente hace esa cuestión de, bueno, sabiendo de que ella no podía encabezar una lista porque no iban a alcanzar un triunfo. Había que tener lectura. Exactamente. No va con la personificación de, bueno, voy yo. Exacto. Sino que en el 2019 se tuvo la lectura de decir, bueno, se necesita sacar al neoliberalismo del país. Sí, que se sabía que no alcanzaba ni con un Massa ni con un Alberto y que con ella sola tampoco no alcanzaba porque mismo se veía la derrota del 2017. Entonces me parece que ese triunvirato, si se quiere, entre Massa, Alberto y Cristina, conformaron una lista que fue la ganadora en las elecciones 2019 y que ahora, sin mucho más complejidades en el armado de una lista, sí termina habiendo complejidades en lo que tiene que ver con la reestructuración de un gabinete que funcione de acá en adelante. Que ya venían con muchas críticas, porque claramente la política económica, por más de que hayan un montón de políticas de salud y de cuidados que están buenísimas porque se tiene que gestionar una pandemia, también hay una política económica que no se estaba gestionando. Se estaba gestionando, pero si no se comunica tampoco, eso es lo que hoy fuera del aire hablábamos y les decía, bueno, se pueden haber hecho un montón de cosas, pero si el pueblo no lo sabe, es como si no se hace nada. Porque vos podés estar negociando una deuda, vos podés estar negociando Sí, la realidad es que la gente que no tiene un plato de fideos en la casa le importa muy poco que vos estés negociando la deuda, porque es algo intangible, es algo que sí, que no se ve reflejado
en su mesa, ¿me entendés? No, que después sí se ve reflejado porque el endeudamiento es el endeudamiento de un país donde vos no podés generar divisas para pero hay poder que hablar de las recursos. urgencias y no se estaban tratando las urgencias. Se hizo una muy buena gestión de la pandemia y hay que reconocerlo. Tenemos a más de la mitad de la población. Salud. En términos de salud. Por eso, sí. Y hay un montón de otras cuestiones que no se llevaron a cabo y bueno, se vio reflejado en la derrota electoral del domingo. Pero iba a decir algo y se me despintó. Yo quería agregar algo ahí, como medio ahí en poder hacer una lectura. Me parece que la crisis institucional y política por la cual estamos atravesando ahora, obviamente habla de una reestructuración del gabinete, una reestructuración del gobierno y de la política de Estado para, obviamente, solucionar la vida, como ya lo hemos dicho, a toda la Argentina, a todo el pueblo argentino. Me parece que en esta etapa de reestructuración y discusión, es decir, bueno, cambiamos, no cambiamos, lo que tiene que estar en juego es la unidad ante todo, porque el enemigo es claro, el enemigo es el neoliberalismo, ya sabemos cómo ha actuado la derecha en nuestro país y cuál es el objetivo, obviamente, de la derecha. Entonces lo que tiene que ser prioridad, digamos, en este marco es la unidad, que la unidad está dada porque no hay tintes de quiebre en ninguno de los sentidos, sino que, bueno, es discusión hacia lo interno, que en la política ocurren estas discusiones, tampoco es algo tan grave ocurren en todos los partidos políticos, como lo venían mencionando recién, como que a lo largo de la historia ha ocurrido y que como también se ha mencionado, las elecciones también son un termómetro de eso, es un reflejo de cómo se viene gestionando, ¿no? De cómo se viene implementando la política pública de mano del Estado. Me parece que ahora, en este marco de unidad, lo que se tiene que poner en juego realmente es un proyecto de país que busque solucionar la vida de la gente, obviamente con mayor trabajo, mayor inclusión, donde los índices inflacionarios no sean altos, donde haya un sueldo que vaya acorde también al índice de inflación, obviamente en esta perspectiva, ¿no? De poder buscarle obviamente una vuelta a esto y poder bregar por el bienestar de la población. Sí, coincido en eso, en las políticas públicas que tiene que llevar a cabo el gobierno, pero me parece que primero tienen que ordenar justamente ese gabinete para poder llevarlo a cabo, y me parece que es perfecto. En este debate de lo que se hizo, lo que se cuestiona o cuestionan o se puede cuestionar es que se hizo público. Eso puede ser que haya sido un punto de inflexión y un punto en contra de un gobierno que internamente se estaba manejando, porque claramente es una coalición donde hay tres frentes, como el Frente Renovador, el de Cristina, el gobierno de Cristina y Alberto Fernández, donde se tienen que poner en acuerdo en ciertas sintonías para poder llevar a cabo. Y en ese anteriormente capaz que tenían algún debate interno, Cristina lo pone en su carta, que lo dice, y que es normal. Después que se haya hecho público, a uno le queda la sensación de que algo pasó, de que algo no estuvieron de acuerdo, y que en el tanto de no ponerse y de no persuadir uno al otro, llevó a este quiebre de que se haga público, notorio, y que sea tema de agenda de los medios de comunicación durante 3-4 días, donde simplemente estuvieron ahí. Después, el debate es algo que está relacionado en la política, donde, bueno, tendrán que ponerse de acuerdo. Yo creo que lo harán lo más pronto posible para saber, para justamente lanzar las políticas que quieren llevar a cabo luego de una derrota que fue complicada y que fue dura para un gobierno que no la esperaba, porque no la esperaba algunos. Bueno, Cristina en su carta dice que Alberto estaba confiado en que iba a ser un triunfo cómodo, según las encuestas, que ella no confiaba en las encuestas, que veía mal el rumbo, y que finalmente si eso llegó a ser verdad lo que le decía Cristina Alberto, finalmente Cristina tenía razón. Exacto. Sí. Por ahí, perdón, Guille.
esto que vos mencionabas, como a grandes rasgos, está bueno para marcarlo, ¿no? De que en toda coalición, en todo frente, existen las diferentes matices y las diferentes maneras de poder gestionar un Estado, y que eso, obviamente, esa puja de interés político, porque es interés político e ideológico, no exactamente en beneficio propio, sino en perspectiva y en proyecto que uno ejecuta, digamos, en una coalición, obviamente se ponen en pugna en una crisis como una crisis institucional y de gobierno, digo, ¿no? Que empieza a emerger frente a, obviamente, unas elecciones que, como había mencionado, había sido como un termómetro, digamos, que también lo dijo Alberto. Sí, ni hablar, porque, bueno, esto que decía Brian, ambos, Cristina y Alberto, declararon mediante redes sociales, bueno, qué era lo que estaba pasando, cuál era su pensamiento. Alberto dijo esto que venimos hablando, que se debía escuchar el mensaje de las urnas y actuar con responsabilidad en base a eso. Y bueno, a ver, voy a leer un toque de lo que... Nuestro mayor desafío es continuar el proceso de reactivación ya iniciado, promover el empleo y garantizar la educación y la salud de nuestro pueblo. En cada acción que llevemos adelante, en cada decisión, ese debe ser siempre nuestro norte. Bueno, y después dijo, estoy haciendo un resumen de todo lo que dijo Alberto. Agradezco el apoyo de gobernadores, de intendentes, de dirigentes del movimiento obrero y de la ciudadanía en estas horas. Valoro el gesto de las organizaciones sociales y de todos los que me manifestaron su afecto impulsando una movilización en mi apoyo. Porque recordemos que ayer se iba a hacer una movilización en apoyo al presidente, que bueno, él mismo dijo que no se haga esta movilización. Y bueno, después a la tarde Cristina sacó una carta, también la pueden encontrar en cualquier medio, pero también en su sitio oficial, que hablaba un poco de esto, ¿no? De las veces que se reunieron en Olivos para hablar de la situación actual del país. Cristina dice que ella venía tanteando este resultado electoral en base a las diferentes problemáticas que se veían expresadas en la sociedad, en la economía, en las diferentes aristas, y que, según lo que dice Cristina, Alberto dijo que estaban cómodos, que se iban a ganar las elecciones fácilmente, por la buena gestión sanitaria de la pandemia, el plan de vacunación y eso, a lo que Cristina no estaba tan segura, y bueno, evidentemente, si es así, como decía Bray, se vio reflejado este domingo en las urnas. A lo que, creo que es importante partir de que supuestamente hoy ya va a haber un par de respuestas de parte del gobernador Axel Kicillof, de parte del gobierno nacional también, de qué es lo que va a suceder con todo este recambio, si se va a hacer, si se va a reestructurar, si no, porque hay una incertidumbre muy grande en la sociedad y creo que es importante empezar a darle respuestas al pueblo de qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, cómo vamos a solucionar esto, cómo vamos a revertir, si se puede revertir el resultado electoral de cara a noviembre, porque lo que hay es, un descontento muy grande y ahora le sumás a ese descontento que ya había una incertidumbre también muy grande, y creo que es importante empezar a mostrar hacia afuera también esa unidad que hay en el frente de todos para poder ganarle al neoliberalismo una vez más, porque vienen arrasando nuevamente. Yo creo acá dos cuestiones. Primero, un poco, porque lo tiraste, pero por ahí no estaba profundizado, el tema de que en todas las provincias donde se perdió, o en casi todas, sobre todo donde se perdió, Santa Cruz, Buenos Aires particularmente, que eran La Pampa, Santa Cruz, todos o pidieron la renuncia de su gabinete o presentaron de manera voluntaria la renuncia. Acá en la provincia de Buenos Aires todos los ministros presentaron la renuncia, queda en Kicillof, por eso mismo vos recién decías que se espera la respuesta de Kicillof. En realidad tiene que ver con esto, con que todos los ministros de la provincia de Buenos Aires acercaron al gobernador la renuncia para que quede a disposición si hace cambios o no, pero en sintonía con lo que querían que suceda desde un sector, sobre todo del sector de Cristina, que suceda ese cambio efectivamente a nivel nacional. Lo que a mí me parece más en sintonía propia y en sintonía de lo que venían charlando ustedes,
me da la sensación que cualquier discusión que se genere dentro del Frente de Todos, y sobre todo con la figura de Cristina, lo que se genera es esta situación de la mediatización de un hecho político, que me parece que, como decíamos al principio cuando empezamos la columna, es algo que sucede cada vez que hay una derrota electoral, poder mejorar o fortalecer ciertos ámbitos donde se está flojo para poder reconstruir, y en este caso, bueno, para poder llegar a noviembre preparados para ganar. Digo, eso... Sí, y hacerte cargo de que, bueno, fue un error nuestro, desde el gobierno. Porque, repetimos, hubo otras personas que dijeron, no, la culpa es del pueblo, el pueblo no sabe valorar, el pueblo no sabe quién tiene enfrente, no. Pero quiero volver al tema de lo que simboliza Cristina para los medios de comunicación y cómo vende esa situación de Cristina mandó, Cristina dijo. A ver, obviamente que en el medio de lo real no lo vamos a saber acá, no lo van a saber en C5N, no lo van a saber en TN, digo, lo que sucede, el me dijo, le dijo y eso, va a suceder mientras, tanto en cuanto los que están dentro de eso lo comuniquen. Digo, ayer justamente hablaba con Gonza sobre la carta de Cristina. Bueno, es lo que dice Cristina que sucede, digo, como cualquier relación política hay diferentes campanas, hay diferentes construcciones. Lo que yo veo es una mediatización de un hecho que en la política sucede siempre. En el gobierno nacional, provincial o municipal, o en la comisión de un barrio, digo. En la comisión, perdón, de un club de barrio. A eso me refiero, con que se generó una situación de crisis institucional, de alerta, de peligro, de Alberto y la fuerza, qué sé yo. Sí, interna muy grande, como si se estuviesen matando. Y que el peronismo tiende a perder una elección y reestructurar sus alianzas y sus gabinetes, porque es común dentro de obviamente de una alianza política donde tiene 3 sectores, y con esto cierro porque me parece importante poder retomar esto que planteaba creo que Brian. Me parece que cada uno de los 3 sectores que tiene hoy en día el Frente de Todos, y que por eso se gana en el 2019, representa a 3 aristas totalmente diferentes. Ayer cuando Alberto agradece, digo, en la plaza estaban todos los sectores sociales de la economía popular, salió a hablar de la CGT, lo bancaron los gobernadores. Digo, Cristina tiene otro cúmulo de gente. Me parece que en esta sintonía de situación de crisis institucional, digo, para mí, esto obviamente en términos personales, el audio de la diputada Vallejos es totalmente erróneo, la movida política no ayuda, y sobre todo porque ponen si se quiere poner en términos partidarios, a Unidad Ciudadana por encima de Alberto Fernández, y la realidad es que con Unidad Ciudadana nos dimos cuenta que en el 2017 no ganábamos, donde se estaba gestando una crisis terrible dentro del gobierno de Cambiemos en sintonía económica, y no ganaste. Entonces me parece que esa cuestión de subir estos 30 votos son míos y aquellos 18 son tuyos y yo gané acá y vos perdiste acá, cuando perdimos en todas las provincias, hasta las cuales que son dirigidas históricamente por el kirchnerismo o por por el núcleo duro de Cristina. Digo, me parece que la culpa es de todos, por más que podamos decir una reunión más, una reunión menos, una crítica más, una crítica menos. Me parece que el lunes se debería haber cambiado lo que se tenía que cambiar, y como dice Brian, salir para adelante, caminar los barrios, las ciudades y los lugares donde perdimos, para poder revertir la situación. Porque acá no está en juego nada más ¿quién queda con el puesto de trabajo? Exactamente, los puestos del gabinete. Acá está en juego la gestión de los 2 años que quedan de gobierno popular y las elecciones 2023, pero principalmente lo que está en juego es la economía y el bienestar del pueblo en su conjunto. Entonces me parece que y lo voy a decir así, esa pelotudez de estar me dijo, le dije y la renuncia acá, la renuncia allá, la mediatización, lo único que hace es que no estemos discutiendo cómo la está pasando nuestro pueblo. Y además, y además un poco coincido con todo, pero alimenta mucho a que los medios de comunicación hegemónicos y obviamente los medios de comunicación que están en contra, digamos, tomen como estos relatos que no, porque la quien maneja el poder siempre fue Cristina, que Alberto es claro. Y lo termina alimentando y nada ayuda, digamos. Por eso coincido mucho en lo que dice Bray el problema es como
esto de que se hizo tan público que se mediatizó y tratar de resolverlo a puertas cerradas, porque vos lo que tenías que hacer después del sábado es, como dice Lau, salir a la calle, porque, a ver, se hablaron de sí, las medidas que se van a llegar a tomar o las reuniones que se van a hacer, pero todo eso... Sí, pero ya estamos perdiendo una semana, puertas adentro, discutiendo pero cosas. Pero además, eso no es el tema ahora. O sea, como que lo único que se está viendo es la crisis interna, cuando, por ejemplo, cuando vos leías lo de las noticias, que la semana que viene se va a discutir, digamos, lo nuevo de... El nuevo piso del salario vital y móvil. Eso es re importante. Eso es lo que se tendría que haber salido a hablar esta semana, pero no se está hablando porque tenés en el medio una crisis interna que se mediatizó para afuera, cuando lo que se tendría que haber hecho era, bueno, sí, se perdió mal, hay que salir unidos, digamos, y hacerle frente a esto, porque la realidad es que se habla un montón, obviamente, de 2023 y lo que significaría en 2023, pero a corto plazo, en noviembre, si se da si se pierde o si esta elección se lleva a cabo, perdés mayoría. Y eso te va a son 2 años y te va a impedir gestionar muchas cosas. Sí, me parece que en relación a lo que vos decías en cuanto a los relatos, hay que, tanto de algunos sectores del gobierno y también de parte de los medios de comunicación, hay que sacarse de encima el relato rupturista, ¿no? de la política, que cuando ocurre una discusión en un frente tan amplio como el Frente de Todos, es signo de ruptura, digamos, de un gobierno, y no necesariamente es así. Digamos, ¿no? La discusión, como lo veníamos marcando, la discusión existe en la política, porque la política parte de la discusión y de la pregunta, es decir, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo salimos? Y también la puja de intereses, eso siempre se ve porque forma parte, digamos, de la discusión política. Así que me parece que eso es como una gran tarea tanto para los dirigentes como para los comunicadores, sacarse todo obviamente para los comunicadores estoy pidiendo un montón. Es un montón porque hay un interés económico que predomina, ¿no? en lo discursivo. Pero hay que sacarse esa concepción rupturista de la política, porque tampoco le hace bien a la política. Y después, en relación a lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, lo que queda y la discusión que se está dando en 2023, me parece que hay que poner sobre la mesa 2 cuestiones, ¿no? Las necesidades y las urgencias. La urgencia es mejorar la vida de la gente, lo que veníamos mencionando. Es generar más puestos de trabajo, es generar que haya una canasta básica acorde a los índices inflacionarios, para que todos y todas podamos acceder a los servicios básicos y a los alimentos sobre todo. Y después un modelo de país, obviamente, que vaya en esa senda, digamos, del trabajo. Y la necesidad más vinculada a que no vuelva a ganar la derecha, porque se sabe lo que ha hecho la derecha en este país. Y yo creo que la cuestión también de que se haya hecho tan público, además de alimentar a los medios de comunicación en ese sentido, la oposición está sentada en su casa, cómodo, viendo cómo todo esto está pasando. Y básicamente, o sea, la semana pasada habíamos hablado de lo que había dicho Larreta sobre, y Lustó, creo que fue esta semana. Ya presentaron el proyecto. Y uno no está hablando de eso, porque la oposición está cómoda, si se quiere decir, por una forma de decir que está tranquila viendo cómo esto está sucediendo. Viendo cómo se están, entre comillas, matando entre nosotros, digamos. A un paréntesis antes de avanzar, así se aclara esto. Lo proyecto que están presentando, es el proyecto para sacar la indemnización por despido. Claro, que eso es profundamente grave. Sí. No sé por qué nos está hablando de esto. Es muy grave y hay muchos, estamos, a 5 legisladores de que quedarnos sin indemnización, ¿me entendés? Es terrible, es un atraso muy grande para el trabajador, trabajadora, para la clase trabajadora en realidad, este proyecto, que habla también de el proyecto del modelo de país que quiere esta gente, que quiere la derecha. Porque aparte va a ser una herramienta de extorsión. Porque el trabajador que quiera generar algún tipo de reclamo en su puesto laboral, ya sea de condiciones dignas de trabajo, aumento de salario, cualquier situación que uno tenga que sentarse enfrente al patrón a pedirle o exigirle algo, no va a poder. No va a poder porque va a tener... No te gusta, te echo, y encima no te pago ni años no te pago años de antigüedad, no te pago nada. Nada, te vas, es un retroceso. Y en esta situación de la cantidad de
del porcentaje tan grande de trabajadores informales, de pobreza, de indigencia, digo, todo lo que económicamente y socialmente ya sabemos, esta cuestión de la ley de indemnización, lo que va a suceder es que haya una rotación de trabajadores y que nunca exista un puesto fijo de laburo. No. Entonces, bueno, no te gustan las condiciones, chau, te he dicho, no y te es la misma gente que se queja y que dice, bueno, los jóvenes no tienen trabajo, nadie les da trabajo, que se tienen que emigrar, qué sé yo. Y están haciendo lo mismo. Y no solo con los jóvenes, sino con los grandes, con las mujeres, con los niños, con todo. Vienen a romper con todos los derechos que tenemos como clase trabajadora. Sí, es una problemática importante si eso se llega a llevar a cabo, porque poner en rotación al trabajador, se podría decir rotación entre comillas, digamos. El famoso los 3 meses de prueba y te vas. Claro, como si fuera que Argentina tiene pleno empleo y todos... Y podés conseguir muy fácil. Trabajo fácil, esto es una... Blanco. Claramente, es un riesgo total lo que se va a poder llegar a debatir con ese proyecto. Lo escuchaba, no sé, a un legislador, me parece, del PRO, que lo comparaba con Dinamarca. Bueno, Dinamarca sí tiene pleno empleo, y Dinamarca es más chico que nosotros. Dinamarca, los países nórdicos son excepcionales al mundo en temas de trabajo, porque justamente ellos tienen industria propia, viven en sí, no hay que compararse si no tenés las mismas. No, porque también lo quería comparar con Suecia, con el tema del aislamiento, de la vacuna. Sabrina Frederick, con la seguridad que, Sabrina Frederick no hay mucho para decir, pero bueno. Y a mí me parecen esto de las comparaciones, porque son la gente que te compara económicamente y en cierto punto con ciertas legislaciones, pero cuando vos decís, bueno, vayamos a generar industria nacional, no, pero es mejor entonces, porque no podemos competir con el mundo, entonces no hagamos industria nacional. No, pero después querés que las leyes laborales sean las mismas que los países que tienen plena industrialización de su pueblo. Sí, no hay concordancia en sus discursos. O sea, y no, claramente en realidad tienen que ver con generar la cuestión de precarización laboral, la cuestión de subordinar al pueblo en su conjunto, porque cuando el pueblo tiene más hambre y tiene menos derechos, los empresarios y las grandes multinacionales tienen más mano de obra y tienen esa cuestión de poder generar, bueno, no te gusta, te echo y no te pago un peso porque estás de prueba, porque no importa, hay un montón de gente. Eso sucedía en los 90, en los 2000. ¿Te vas a quejar que no te gusta el trabajo? ¿O que te pago poco? Afuera de la fábrica hay un montón de gente que quiere laburar. O afuera del kiosco hay un montón de gente que quiere laburar. Y no vas a conseguir empleo tan fácil si te vas. Es una medida extorsionadora hacia el trabajador y que solamente cumple las expectativas del empleador. O sea, eso hay que sacarse la careta y plantearlo de esa manera. Sí, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Son cosas que realmente hay que poner en la mesa de discusión, como lo remarcaban, porque es lo que se pone en disputa es eso, digamos, ¿no? No puede ser que se mediatice, como dijo Mili, una situación como esta, que es errónea, sin lugar a duda, haberlo hecho público quizás tan pronto, antes de tener una resolución clara, pero hay que poner en la balanza, digamos, ¿no? Y prestarle mínima atención a esto, es decir, ¿por qué en los medios de comunicación se está hablando de esto y no se está hablando de proyecto de ley de la quita de indemnización que ha presentado Cambiemos, o el PRO, o Juntos, digamos, ¿no? Creo que hay que redireccionar de nuevo la discusión por el proyecto del país, y obviamente el gobierno, el oficialismo, tiene una tarea, pero súper clara, que es resolverle, en este contexto, resolverle la vida a la gente, y obviamente organizarse para que se puedan hablar de estas revertir cosas o bien achicar en cuanto a lo electoral, o achicar el porcentaje de acá a noviembre.